Bien, continuamos. Por favor, para el grupo de la que va a dar la psicoterapia de grupo, para el lunes también tienen que tener listo, por favor. Está bien, licenciada. Psicoterapia individual va a empezar y luego trabaja psicoterapia de grupo. No sé si podrían ser solo 2, por favor. Muchos son 3. Vean de que solo sean 2. Ya. De este tema que estamos avanzando de la psicoterapia en la vejez, les voy a hacer un cuestionario para que vayan respondiendo y que eso nos ayude para el examen del segundo parcial. Lo importante es preguntarles qué postula cada autor, que es importante que estamos viendo aquí, ¿ya? Pero también me gustaría que vayan analizando, asociando algunas cosas, ¿sí? Ahora, Salvareza, por ejemplo, habla esto de lo importante cuando el paciente se hace dependiente del terapeuta, porque cuando este terapeuta es tan omnipotente y lo sobreprotege, entonces van cumpliendo roles. A veces el paciente le va a dar un rol de hijo o de padre, entonces no va a funcionar, digamos, muy bien esa psicoterapia, la relación terapeuta-paciente. Para Andrés, dice que otro mecanismo de defensa, él considera que está la separación, la disociación, la fragmentación, cuyo resultado es una apreciación parcial del paciente, un lenguaje médico disfrazado, donde a veces dice, en vez de decir el señor Carlos o doña Stephanie, digamos que está en tal cama hospitalizada, a veces los médicos se refieren a ellos como el paciente de la cama 2, ¿no? O el paciente con SIDA o el paciente hipertenso. Entonces no le están dando un lugar, un nombre a la persona. Entonces, para él también dice que es un mecanismo de defensa en el terapeuta porque él utiliza como una separación, una disociación del paciente. Es como no querer estar comprometido con el paciente, ¿no? Deja de ser muy humano. Hay algunos médicos, por ejemplo, de terapia intensiva que yo conozco, que en esto del COVID están empezando a trabajar este lado humano del médico para no considerar así al paciente. Yo he tenido muchos problemas en el hospital con los jóvenes residentes, porque la ley, digamos, los protege a los pacientes que tienen el diagnóstico VIH, y ellos dicen, el paciente con VIH, el paciente de SIDA, y eso no está bien, ¿no? Va contra sus derechos y tampoco es humano. Hay que darle un nombre y no dar el diagnóstico. Entonces, Alvareza dirá, refiriéndose al terapeuta también, que para la detección y el registro de la propia angustia, del propio envejecimiento, las pérdidas y la muerte, es muy importante, dice, que el psicoterapeuta ponga distancia emocional operativa entre él y su paciente. ¿Por qué? Porque a veces pueden apagar sus micrófonos, porque a veces el paciente muere y está tan conectado el terapeuta con él que sufre este duelo. Entonces, por eso es que hay que hacer un poquito de separación emocional, ¿no? Poner un poquito de distancia emocional. A ver. Beatriz, ¿puedes silenciar tu...? Ya, yo ya le silencié. Hasta aquí se entiende esto de la distancia emocional operativa entre el terapeuta y el paciente. Ahora, esto es muy importante, pues está con negrillas.
La práctica de la psicoterapia geriátrica requiere un psicoanálisis personal y una formación técnica especializada, porque no podemos ponernos en el rol de hijo, de nieto, se parece a mi abuelito, a mi abuelita. Cuando entra lo subjetivo, que es la contratransferencia, dejamos de ser objetivos. Y es muy importante para el psicoanálisis, me parece muy importante, hacer nuestro análisis personal, porque tenemos que trabajar todas estas situaciones, ¿no? A mí me ha tocado atender a estudiantes que estudian psicología, no de nuestra universidad, sino de otra, y les pregunto, ¿por qué han elegido esta carrera? Y algunos han elegido la carrera para resolver sus propios problemas, y eso no está bien. Por eso es importante hacer un análisis, cada uno, y resolverlos, llegar a nuestra profesión sin traumas, sin problemas, etcétera, porque no podemos identificarnos, digamos, con el paciente, dejamos de ser objetivos. Ahí se juega la contratransferencia que no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces es importante hacer nuestro propio análisis, porque si no, dice que caso contrario, el terapeuta pierde el interés en este trabajo, lo abandona y quedan en fracaso, porque si digamos es un terapeuta joven que tiene que enfrentarse a un viejito, a veces les es difícil trabajar con ellos, ¿no? Entonces hay que trabajar un análisis, ¿no? Es verdad, la expectativa no va a ser grande de que podamos trabajar y resolver algunas cosas, más es una escucha activa, un acompañamiento, pero ya vamos a ver en el próximo tema que nos toca, la próxima semana, que cuando tratemos de la psicoterapia individual, hay los tipos de personalidad rígidas, etcétera, que a veces no permite avanzar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, si el terapeuta hace su análisis personal, va a permitir que él elabore por lo menos en parte su situación edípica y va a aceptar, aunque sea una parte de su propio envejecimiento, como algo activo e inevitable. Me ha tocado a mí trabajar con algunos colegas que no aceptan el envejecimiento, no aceptan que es parte de su vida cuando entran al climaterio, empiezan las arrugas, a engordar, etcétera. Les es difícil esa imagen frente al espejo, porque, bueno, todos somos humanos, pero por eso es importante hacer el análisis personal, poder caminar, avanzar en este recorrido de la vida de cada quien. Entonces será necesario que el psicoterapeuta tenga un conocimiento y práctica de manejo familiar y psicofarmacológico en esta etapa vital para trabajar con el sujeto envejeciente. Es importante, como les decía hace rato, tenemos que tener algo de conocimiento también sobre otras áreas. Entonces, cuando hay pacientes ansiosos, por ejemplo, ahora, no van a ir al psiquiatra para la medicación. Uno, porque les resulta caro y otro, porque ellos piensan que el psiquiatra es para el loco. Entonces, ahí estamos nosotros para, digamos, ayudarnos con algunas cosas de la farmacología, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la pandemia, que hay mucha situación de estrés, ansiedad, insomnio, etcétera. Es verdad que no les vamos a dar alprazolam, no podemos recetar, no somos médicos, no les vamos a dar los otros medicamentos que son con prescripción médica, pero sí, digamos, podríamos decirles que se compren las gotitas de valeriana, ¿no? Que les ayuda mucho, se ha acabado en el mercado durante esta pandemia, pero ayuda mucho a los pacientes que usen unas 15 gotitas, digamos, en la noche de valeriana y les ayuda con ansiedad, pueden dormir mejor. Claro que parte de su edad es no dormir muchas horas, pero se los ayuda, digamos, con eso, ¿no? Tampoco nos vamos a arriesgar a dar medicamentos que pueden contraproducir con sus enfermedades, ¿no? Si, digamos, son diabéticos, hipertensos, etcétera, no podemos nosotros prescribir nada, aunque sepamos. En el caso del Neuril, por ejemplo, el Neuril es muy fuerte para algunos viejitos. Otros usan cada día, desde el neurólogo, desde el internista o desde el psiquiatra.
pero a veces se hacen muy dependientes del Neuril para poder dormir, y es una píldora muy fuerte el Neuril. Nosotros no podemos prescribir eso, es verdad. Luego hay otros que son antipsicóticos, que conversábamos ayer con el psiquiatra, que les da a los viejitos en una dosis muy baja y los ayuda, digamos, a descansar, pero la otra vez ocurrió que un neurólogo le dio una dosis muy alta a otro viejito y se durmió muchas horas, no había cuando despierte. Entonces tuve que preguntarle yo a otro neurólogo, decirle, ¿por qué no despierta este paciente? Y me dijo, como es viejito y le han dado una dosis alta, hay que darle más horas, recién va a despertar. Entonces, es bueno consultar, preguntar. Luego de la amitriptilina, por ejemplo, que le están a los pacientes ansiosos. Ayer me tocó atender, bueno, tengo un paciente ansioso, ¿no? Que es un profesional docente. Y bueno, él le daba a su psiquiatra privado mucho tiempo ya amitriptilina y él quería dejar. Y bueno, ha trabajado psicoterapia, ha hecho ejercicios de relajación, ha leído libros, muy informado el señor. Pero resulta que el psiquiatra me decía ayer, tenemos que retirarle la amitriptilina que le ha dado su otro psiquiatra porque tiene 40 años y lo que hace este medicamento es retener la orina. Entonces él no va a ir al baño, eso se le da también a los niños que tienen enuresis y va a tener problemas de próstata porque tiene 40 años. Entonces son cosas que a veces es bueno informarnos, conocer, saber. Al viejito, por ejemplo, no le va a poder dar la mitriptilina porque va a tener problemas de próstata, etcétera. Entonces, es bueno saber el manejo, a veces tener la información para un poquito transmitir eso. Si bien nosotros no vamos a prescribir, pero vamos a transmitir algo en nuestro trabajo terapéutico, ¿no? Dice, el terapeuta en su trabajo debe sustentarse en el respeto, el interés, la disponibilidad de escucha del discurso del paciente, hablar con su familia para mayor información y las medidas a seguir. Especialmente esto es recomendado hablar con la familia en las personas de la tercera edad. A veces te dan más información que el propio paciente, ¿no? Ayer me tocó atender a una señora de 65 años de edad que tiene un cáncer que le han diagnosticado en agosto. Y bueno, ella está haciendo su tratamiento, pero dice que no es operable, por ejemplo, y que le dan unos medicamentos muy fuertes. Entonces está con su mecanismo de defensa de negación, etcétera, ¿no? Porque son 5 pasos que van pasando. Y no le puedo decir yo a ella, por ejemplo, que si fuera operable, por ejemplo, en los casos de cáncer, si sabemos que es operable, tiene mejor pronóstico, ¿no? Pero si no es operable, es porque realmente está muy avanzado el cáncer y no tiene un buen pronóstico. Entonces, esos datos que nosotros podemos ya conocer nos va a ayudar a dirigir nuestro trabajo de otra manera con esos pacientes, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? ¿O preguntar? Dicen, eso es en el caso de también personas con problemas de salud físicos, ¿no? Y las personas que llevan un tratamiento psiquiátrico De ellos he hablado, de los de psiquiátricos también. es peor, pero, o sea, digamos, con los familiares y todo eso, porque, o sea, los pacientes psiquiátricos toman varias pastillas igual, tienen Claro, mucha toman el medicación. Neuril, el alprazolam, esos medicamentos, pero tú como psicoterapeuta tienes que tener contacto con el psiquiatra, informarte un poco. Y si digamos es un problema, si es una psicosis, digamos, claro, el psiquiatra es el que se va a encargar del caso, ¿no? Tú solamente, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos, como psicoanalistas, cuando hay una psicosis? Solamente escuchamos, somos los secretarios. No podemos interpretar ni echarlo al diván, porque si no, ahí desencadenamos la psicosis, ¿no ve? Sí. Entonces, el psiquiatra mayormente lo que hace es medicar, medicar, medicar. Y cuando el paciente, no importa cuál sea el diagnóstico, no necesariamente en psicosis. Por ejemplo, si está muy ansioso, le sube más la dosis, ¿no ve? Pero sabemos nosotros que
que la píldora no le va a resolver el problema. Lo importante es que hable el paciente, que verbalice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nosotros generamos ahí? Un espacio de escucha para estos pacientes. A los viejitos les gusta hablar, 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 ser escuchados. Y ahí están las reminiscencias, cuentan cómo fue, qué hizo. Y todas las veces que vuelven a tu consulta te vuelven a repetir la misma historia. Entonces, ahí nosotros tenemos que demostrarles respeto, pues eso decía aquí, escucha activa, ¿no? Porque para él es importante lo que te está hablando. Si nosotros le dijeran, no, usted ya me ha contado eso, ya me ha dicho, a ver, hábleme de otra cosa, no podemos hacer eso, peor con las personas de la tercera edad, porque para ellos es importante hablar eso. Pero también, como veíamos la otra vez, esos casos clínicos, es importante la familia, a ver qué pasa con esa familia del paciente. A veces, cuando están los pacientes en los geriátricos, aquí en nuestra ciudad, a veces son abandonados por su familia, ¿no? Algunos son dejados y solamente lo que hacen sus hijos es llevar el pañal, el medicamento y desligarse. Hay otros que sí van, están ahí, tienen su sentimiento de culpa, entonces el caso por caso. A veces se propicia, han habido alumnos que han ido a hacer su práctica al geriátrico y lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque ellos han logrado llamar al hijo, a la hija, lograr una comunicación de familia. Porque a veces van así con temor a la residencia. ¿Cómo estás? Bien, ya listo. ¿Qué necesitas? Chao. Pero no se sientan a conversar. Y ellos necesitan mucho eso. Entonces, yo recuerdo que había muchos estudiantes que se quedaban muy ligados a eso, los escuchaban, les llevaban música, ¿qué necesitas? Esto, aquello. Pero lo importante ahí, el énfasis que se hacía con los estudiantes practicantes era de que les digan a los ancianos de que no iban a estar mucho tiempo con ellos, porque hay que hacer un cierre, una retirada. No, así como no pueden decirles, uy, usted va a estar bien, etcétera. Tampoco vamos a decir, voy a venir todo el tiempo, decirles, soy un estudiante, voy a hacer una práctica, voy a escucharlo, voy a trabajar con usted unas cuantas sesiones, pero luego me tengo que ir, porque hay que hacer un cierre, porque si no les generamos más angustia y los dejamos muy vacíos. Es como volver a revivir ese abandono. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lice, Esta, y en lo de las pastillas que van a tomar las personas de tercera edad, porque muchas veces, o sea, hay un licenciado nos decía que existen dos tipos de psiquiatras, ¿no? Los que te dopan y los que no. Entonces, yo, o sea, desde mi punto de vista, yo estoy en contra de las pastillas y de los fármacos, pero sé que a veces es bueno, ¿no? Pero no siempre, porque trae muchas más consecuencias que beneficios, se podría decir. bueno, lo que pasa es que en la tercera edad, bueno, por experiencia, yo veo que la píldora les va a ayudar. No les va a resolver el problema, pero les va a ayudar. Es verdad que tampoco los pueden dopar, ¿no? Es verdad, algunos psiquiatras tienden a doparlos. Pues te digo, cuando sube su ansiedad les dopan más. Y a veces no es bueno porque están fuera de la realidad y no les permiten desarrollarse o desenvolverse de una mejor manera. Pero hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson, las demencias, el Alzheimer, todas esas enfermedades degenerativas, etcétera, los dolores que tienen en el cuerpo, etcétera. A veces sí es necesario, ni modo, medicarlos, paliar el dolor, etcétera, ¿no? Y bueno, es el caso por caso. Es verdad, yo mayormente he escuchado a los psiquiatras, no todos tienen una escucha activa. Mayormente nos los refieren a los psicólogos para que nosotros nos ocupemos de escuchar a los pacientes y ellos se ocupan de medicar. Pero claro, hay otros que sí escuchan, los más jóvenes especialmente, pero los psiquiatras antiguos no. Bueno, en esta ya voy a terminar.
En esta diapositiva habla de que en cuanto a la psicoterapia, las consecuencias de la psicoterapia serían positivas porque van a disminuir las hospitalizaciones. Si consideramos que la meta central de la psicoterapia geriátrica es que el paciente actualice sus potencialidades de manera que logre darle a su existencia un sentido más completo y digno, ¿no? Donde hay veces situaciones en las que a veces es bueno ayudarlo, orientarlo a que tome algunas decisiones en su vida. Ahí están los intereses también, ¿no? De su entorno familiar. El dominio y la integración del pasado para enfrentar el presente y la confrontación de estos conflictos, ansiedades frente a la muerte, a las pérdidas de la vejez. En algunas literaturas han debido escuchar de que hay algunos que están esperando la muerte tranquilamente, hay otros que están cansados de vivir y ya quieren morirse, pero hay otros que tienen miedo a la muerte también. Y hay otros que llevan bien el duelo, asumen las pérdidas, pero hay otros que no, que se deprimen más, se enferman, se angustian. Entonces, otra vez el caso por caso, ¿no ve? Y tender a obtener cambios tanto en los sentimientos, pensamientos, actos para mejorar sus relaciones sociales, porque hay algunos que se retrotraen, ¿no? Especialmente los varones, los viejitos, se deprimen mucho y se encierran. Hasta ni se duchan, ni se bañan. Ya vamos a llevar la depresión en las próximas clases, en las personas de la tercera edad, donde es mucho más fuerte en el varón que en la mujer, porque las mujeres a veces cumplen un rol de abuelas, se dedican a sus nietos, tienen sus amigas, juegan cartas, bueno, antes de la pandemia, o se dedican a la cocina, a las cosas del hogar, hasta a veces les molesta el marido que está ahí, antes los mandaban a la plaza principal, ¿no? Entonces, también la otra vez en una de las exposiciones hemos visto también de que algunos siguen estudiando, no para ser, digamos, graduados como ustedes, ¿no? Que es diferente, pero permitirles, digamos, aprender a manejar el internet, esas cosas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Playfair nos comenta 4 metas dentro de la psicoterapia. 1, remover síntomas. 2, aceptar que cierto grado de dependencia forma parte del envejecimiento de una situación crítica específica, porque sí se hacen dependientes. El tercero, que logran adaptarse a esta situación nueva, que es el envejecer. Y el que participe en actividades. Sí, tenemos aquí en Cochabamba, por ejemplo, Comteco, que hace muchas actividades para las personas de la tercera edad para que salgan, circulen, tengan un lazo social con algunas otras personas de su edad. Luego hay una asociación, creo que era de los contadores, que estaba en la Mayor Rocha, que tienen actividades en diferentes lugares, cada día tienen un rol de actividades donde si quieren van al coro, si quieren van a la iglesia, si quieren hacen billutería, si quieren hacen cocina, o sea, tienen varias actividades, tienen gimnasia, hay muchas actividades para las personas de la tercera edad, hay otros centros igual, ¿no? De tercera edad en algunos colegios, hay gente que se está dedicando bastante a esto y me parece muy bueno porque es importante lograr que ellos participen en algunas cosas sociales y no se encierren por ser personas mayores. Dicen, en esta última pandemia, bueno, en la pandemia en la que estamos pasando ahora, incluso vi que había clases gratuitas por Facebook, vía Facebook Live, de Zumba para personas de tercera edad. Y era Sí, un ¿verdad? y todos los viejitos se conectaban, obviamente a sus hijos les ponían, ¿no? En la tele y genial, o sea, en sus Qué casos bueno. podían seguir realizando sus actividades, sí. Claro, que muevan el cuerpo, suban brazos, así suavito, ¿no? Para ellos. Buenísimo, claro. Eso es lo bueno que ahora en nuestro medio, esto de la psicogeriatría se está haciendo
más amplio, entonces la gente se está ocupando de ellos y es bueno porque las personas de la tercera edad de 60 años yo no los veo viejitos, de 65 años tampoco, los veo muy activos. 70 años yo creo que pueden hacer muchas cosas. Bien, Madali, gracias. Entonces aquí hay otros autores que hablan de la psicoterapia, que está Gottestam, está Waine. Para Gottestam, las expectativas de la psicoterapia deben ser realistas, se deben basar en los recursos psicológicos con los que cuenta nuestro paciente, ver sus limitaciones, etc. Para Waine, la terapia debe ser directriz y enfocarse en la problemática presente. Esto me parece muy interesante porque cuando hablamos con las personas de la tercera edad, es mejor intervenir en el presente, en lo que les está pasando en el aquí y ahora para poderlos ayudar, ¿no? Que sus horarios tienen que ser flexibles, no utilizar el diván, es verdad, por experiencia, no hacerse el coach que les va a dirigir su vida tampoco. Entonces, la rigidez del paciente, dice, debe ser considerada para su adaptación. Yo no pienso en una rigidez mental, sino de la personalidad, donde a esta edad ellos ya eligen con quién socializar, con quién no, qué hacer, qué no hacer, son menos flexibles. Si digamos a ustedes les dicen, vamos hoy día a comer, a tomar un cafecito pese a la pandemia, no, pero vamos, no va a pasar nada, ya somos más flexibles. Pero si le decimos a una persona de tercera edad, es más rígida, dice, no, 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 me voy a enfermar, no, no quiero correr riesgos. Es muy diferente su postura frente a la vida, a eso se refiere. Y otra cosa, ayudar al paciente a fomentar sus relaciones sociales, estar con otras parejas, digamos, y digamos, jugar cartas. Yo les decía, ahora no se puede, ¿no? Pero tal vez ayudarles, como decía Madali, con el Zoom, que puedan conversar con sus nietos, con sus familias, etcétera. Es muy bueno esto de las videoconferencias. Para salvar esa, la familia es muy importante. Tomar las entrevistas previas con ellos, donde ellos nos van a dar los datos del anciano, qué problemáticas tienen, qué podemos ayudarle, etcétera. La terminación de un tratamiento nunca puede ser brusca y definitiva, es lo que les decía hace rato. No podemos decirles, me voy mañana y he terminado mi práctica con usted. No tenemos que avisarle con tiempo. Algunos pacientes prefieren terminar sin precisar el final. Las técnicas son diversas. Se debe aplicar la más apropiada para cada paciente. En algunos utilizaremos el psicoanálisis, con otros haremos solo un apoyo y un acompañamiento, en otros haremos la psicoterapia breve, en otros la focal, etcétera. Entonces, lo importante es que podamos escucharlo, ¿no? El paciente en sus temores, en sus miedos, hacer una contención emocional, etcétera, ¿no? Entonces, ser flexibles en el tiempo, no estar mucho tiempo con ellos en la terapia como hacemos con los otros pacientes, ¿no? Darles menos tiempo, es como con los niños, ¿no? Con los niños tampoco uno se puede quedar mucho tiempo, hay que darles menos tiempo a los niños también. Muy bien, entonces les voy a subir un cuestionario para que ustedes vayan respondiendo hasta el próximo miércoles, ya de esto, y que nos va a ir valiendo para las notas prácticas, ¿les parece? Hoy día yo quería que hagamos como un debate que ustedes hayan leído, pero solamente Madali ha hablado hoy día, y ustedes no. Y yo estoy tomando en cuenta eso para ponerles sus notas en los debates. Madali y Génesis han participado hoy día, nadie más. Espero que el lunes vamos a trabajar la psicoterapia individual. Es bien bonito ese tema. Lean un poquito, compartiremos, conversaremos, hagan preguntas. En el próximo tema están igual varios autores, varias posturas, cómo trabajar la psicoterapia individual, luego cómo es la grupal. La grupal se trabaja en las instituciones de la tercera edad, a veces con 5, los grupos focales que se llaman, no sé si ustedes ya han trabajado eso. Entonces, son diferentes cosas que nos está dando la información para que nosotros hagamos nuestra práctica institucional. Cuando no va a ser institucional, ya tienen que ver algún paciente con quien conversar vía Zoom, no sé, tomar datos generales, etcétera, ¿no? Armar una historia clínica, que les voy a ir dando yo todas las bases para que vayan armando.
Eso va a ser después o antecitos del segundo parcial. Los parciales son el 19 de octubre, por si acaso inician los segundos. Y son más difíciles, ¿no? Bueno, entonces es todo por hoy. Los veo el lunes de la próxima semana. Vamos a trabajar la psicoterapia individual y la grupal. ¿Quién era la persona que quería dar un tema que no ha alcanzado? ¿Quién es? Le dicen ahora yo, Roberto, ¿cuál era tu tema? el proceso psíquico de envejecer, licenciado. Sí, eso La va. segunda clase. Ya. Entonces, eso vas a dar el miércoles próximo. Tú Está inicias. bien, licenciado. Pero no. Licen, a mí también me dijo que hoy día iba a exponer Yesenia, ¿cuál era tu tema? la reconstrucción del envejecimiento y discurso. Sí. Los dos van a dar el próximo miércoles, ¿ya? Ya, Licen, gracias. Ya. Ok. O alístense para el lunes, ya vamos a ver, los vamos a ir metiendo en esos espacios, ¿ya? Ok. Ya, Licen. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén bien. Chao, Luego, hasta Licen, luego. gracias. Hasta luego, Gracias. Que le vaya bien. Gracias.